Iniciación masónica y el nuevo orden mundial. Parte 2. ¿Te has preguntado alguna vez qué se enseña en las escuelas masónicas y qué saben sobre todos los temas más relevantes a nivel mundial y universal? Quédate a ver este video y te contaré todo lo que no sabías ni te imaginabas. Que el artesano del universo conserve sobre la tierra el número contado de sus hijos. De las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento. Carta de Clemente de Roma a los Corintios. Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres que hay en el universo. Para todos ellos que aspiren a recibir el conocimiento y merecen ser llamados hijos de la luz. Puesto que son ellos sus más ardientes buscadores. Empecemos. Capítulo 2. Época precristiana. La mitología. Desde siempre los hombres han tenido la necesidad de agruparse en comunidades para vivir una vida conforme con las ideas de sus componentes. Estas comunidades antiguas se referían a una doble finalidad. Operativa, cuando practicaban unas actividades materiales, y especulativas, cuando practicaban unos estudios filosóficos. Siguiendo la corriente del pensamiento bíblico simbólico, la filosofía masónica encuentra sus orígenes entre las culturas de las antiguas comunidades orientales. La más conocida de esas comunidades fue aquella de los esenios entre los hebreos, grupo social extendido en Judea y en Palestina a partir del siglo I a.C. Los esenios vivían reunidos en comunidades juramentales separadas, pero unidas por un lazo común. Sus miembros se consagraron a profesiones útiles para la sociedad. Sus bienes eran comunes y se reconocían entre ellos por signos y por palabras. Alrededor del año 65 a.C., los esenios fueron sospechosos de herejía y perseguidos por los sacerdotes de las sinagogas hebraicas. Se refugiaron en Qumran, región desértica del sur de Jericó, donde desaparecieron hacia el año 70 después de Jesucristo. Los terapeutas, comunidad esotérica de curanderos se denominaban, según Filón de Alejandría, ciudadanos del cielo y del mundo, unidos al Creador del universo por la virtud que les procuraba la amistad con Dios. Los terapeutas se interesaban en el estudio del contenido esotérico de los libros antiguos y ponían en obra un pensamiento creador común con el fin de contemplar lo invisible a través de lo visible. En India, Zoroastro, rey de Bactriana, fundó y reformó la escuela del magismo. Escribió la Seudanesta que contiene los Noctas, poemas antiguos de la primitiva religión del fuego y de la luz del dios Hormuz. La doctrina de esta escuela fue anterior a aquella de la escuela filosófica vedantina, dedicada a la interpretación de las escrituras brahmánicas. Las Vedas. Influencia esotérica egipcia. La masonería toma del antiguo Egipto esotérico muchos de sus misterios. Uno de ellos relata que el faraón, rey del doble país, representante sobre la tierra de Amon-Ra, dios del sol, era el depositario de una fuerza misteriosa. El Ka, potente fuerza vital de esencia divina a la cual los grandes sacerdotes al servicio del soberano, los servidores del lugar de la verdad, prestaban una atención particular para mantenerla viva. Esta fuerza de las profundidades del ser se revelaba cuando los adeptos elevaban los brazos, formando una escuadra sobre su cabeza. El Ka, muy presente en el esoterismo de Egipto, estaba representado por la serpiente, cuya cabeza, sostenida en el octipus del faraón, figuraba sobre el sombrero de ceremonia del soberano egipcio. Entre los egipcios, los sacerdotes formaban una clase distinta dedicada al estudio de las ciencias secretas, de las artes y a la enseñanza de algún ramo especial de los conocimientos humanos. Esta ocupación fue seguida por todos los sacerdotes de los pueblos de Oriente. Los persas, caldeos, sirios, griegos, etc., los ritos de iniciación egipcios de Deir y Medine, de los cuales una parte está descrita en la sepultura de Amenakt, tumba 218, dicho del adepto, tenía por objetivo despertar ese Ka que permitiría al hombre entrar en la vida eterna durante su paso por la tierra y liberarse de las trabas de la ilusión para entrar en el conocimiento de la doctrina interior. Para la comprensión del ritual, el adepto penetraba en el corazón del sol y aquí, después de su muerte simbólica, renacería, volviéndose hijo de la luz. Desde ese momento, él estaba encargado de repartir bienestar entre los hermanos de su raza y en el mundo. Hermes citaba esta fuerza misteriosa bajo el nombre de fuerte fuerza de la fuerza que se encontraba en cada hombre, pero que pocos pensaban en hacerla fructificar.
La representaba gráficamente bajo la forma del caduceo donde dos serpientes envolvían un bastón. La tradición asurvédica la llamaba Kundalini, fuerza dormida en los fundamentos del hombre. 6 siglos más tarde en China, el Tao la llamará Qi. Los misterios de Egipto fueron llevados a este país por los caldeos, hindúes. En esta época egipcia remota, se consideraban como divinos al sol, Osiris, la luna, Isis, a las estrellas y el poder de la naturaleza. Estos astros fueron objetos de culto. El objeto de los misterios que se habían propuesto era universal en todos los pueblos del Oriente, haciendo en todos el papel de primeras deidades. Un hombre y una mujer. Fueron en Egipto. Osiris e Isis. En la India. Mahadera e Sita, en Fenicia. Tamuz, Adonis, e Astarte, Venus, en Frigia. Eitis e Cebele, en Persia. Mitra y Asis. En Samotracia y Grecia. Zeus, Soba Zeus o Dionisius, Rea. Divinidades que en todas las ocasiones eran emblemas del sol y de la luna. Los símbolos fueron el lenguaje universal de la teología del antiguo Egipto, fueron también el método más obvio de instrucción porque, a semejanza de la naturaleza, dirigían la enseñanza de la vida. Los misterios egipcios de la Esfinge tuvieron del mismo modo, origen en ese sistema de enseñanza que fue el simbolismo. Los misterios de Isis, madre de la humanidad según los egipcios, la Isis de los 1000 nombres era una divinidad única que poseía diferente forma. Por lo general, ella es representada bajo la forma de una vaca, madre del buen Yapi, entre cuyos cuernos se elevaba el globo lunar. Un velo, símbolo de la incomprensibilidad de la naturaleza por la condición humana, la ocultaba continuamente. La esencia de los misterios egipcios no era otra cosa que la exposición de la fábula de Osiris e Isis, donde Isis recorrió la tierra, reuniendo los pedazos dispersos de su difunto hermano y esposo Osiris, desmembrado por Set, Tipón por los griegos. Cuando los reunió a todos, forma otra vez su cuerpo y dio vida a su esposo despedazado el tiempo suficiente para engendrar un hijo de él, Horus, el unificador y el vengador. Isis fue adorada bajo diferentes nombres según las civilizaciones: Neit, Phta, Buto, Thor, Proserpina, Serapis, Juno, Ceres y Ranusia. Los sacerdotes de los templos del culto de Isis no admitían más que un pequeño número de iniciados en las ceremonias de conmemoraciones de sus misterios que eran de dos clases: los pequeños misterios de la vida y los grandes misterios de Serapis y de Osiris. La doctrina sagrada estaba reservada a los últimos grados de la iniciación llamados Gran Manifestación de la Luz. Esta alta doctrina, muy secreta, era la de los magos de la antigüedad. El secreto. La palabra secreto se explica como consecuencia del misterio y el origen de todos los misterios fue el culto secreto de un solo Dios, en oposición al culto público del bajo pueblo que veneraba distintas divinidades. Fue costumbre en la antigüedad enseñar secretamente las ciencias y las reglas de las artes y oficios, tanto por respeto del conocimiento y de los privilegios que tenían aquellos que la poseían, como para manifestar una profunda admiración hacia la naturaleza, madre creadora de la humanidad. Para caracterizar esta admiración, citemos el secreto de los misterios de Macrobio. La naturaleza no quiere aparecer al desnudo tal cual es ante las miradas del vulgo y no solo experimenta un placer en disfrazarse para no ser conocida, sino que exige de los sabios que le tributen un culto misterioso y emblemático, en término que ni aun los mismos iniciados lleguen a penetrar sus secretos, sino bajo el velo de las alegorías. La arquitectura, al igual que las ciencias liberales, era enseñada en secreto y secretamente también se conservaron y transmitieron las reglas del arte de construir que durante muchos siglos fueron monopolizadas por los sacerdotes y las corporaciones de Egipto, entre cuyos sacerdotes se contaban los arquitectos que proyectaron y realizaron aquellos soberbios monumentos que causan todavía la admiración del mundo. Las escuelas eleusianas. El esoterismo tradicional y sus fines iniciáticos han ejercido una influencia considerable a través de los siglos bajo las diversas formas de pensamiento y de sus manifestaciones artísticas, literarias, filosóficas, sociales y religiosas. Después de Egipto, el culto de Isis adquirió un nuevo esplendor en tiempo de los Ptolomeos, en cuya época se propagó a Atenas.
En Grecia, se celebran los más grandes misterios de la civilización helénica en Eleusis, hoy Septime, ciudad del Ática, situada entre Megara y el puerto del Pireo, al noroeste de Atenas, donde se levantaba el templo más grande dedicado al culto de Ceres, Cteis, Cybele o Astarte, diosa de la agricultura, generalmente representada con una corona de espigas de trigo, teniendo en la mano un ramo de esas mismas espigas. En las escuelas eleusianas fundadas por Tríptolo en el siglo XV a.C., dirigidas por los potentes Iacchos, se practicaba la prueba de la tierra, el viaje misterioso en la mitológica Demeter. En los misterios de Eleusis, se parangonaba al iniciado con la espiga de trigo, producto fecundo del esfuerzo vertical y de la actividad laboriosa que impulse el grano escondido en la tierra a germinar, abriéndose su camino en dirección de la luz benéfica del sol. La profundidad del lugar indica que aquí se efectuará la transformación del ser, donde morirán el vicio, los errores y las preocupaciones vulgares, donde se liberará el alma y, donde renacerá la virtud. El lugar estrecho y oscuro donde está introducido el postulante representaba el vientre de la madre y el corto tiempo durante el cual residía en ese lugar, figuraba el periodo de gestación del embrión en sus entrañas, donde toma forma un nuevo ser antes de nacer a una nueva vida, libre de toda impureza y de toda preocupación. Este concepto de que la sabiduría está escondida en las profundidades de la tierra se inspira en los múltiples descensos a los infiernos que relata la antigüedad. Una de las más conocidas es aquella del rey Rampsinite, cuando el monarca gana las regiones tenebrosas del centro de la tierra para jugar ajedrez con Isis. Tanto él gana, tanto él pierde, aprendiendo la ley severa de los cuadros blancos y negros. El rey volvía enseguida a la luz, trayendo un magnífico mantel de oro ofrecido por la diosa, que él utilizaría solamente para los banquetes rituales. En Eleusis fueron iniciados los más ilustres pensadores, sabios, hombres políticos, arquitectos, médicos, poetas y escritores del mundo griego. Sófocles, Tales, Píndaro, Plutarco, Filipo, Cicerón y Augusto para citar sino los más conocidos. Los adeptos de Eleusis, aquellos que han accedido a la iniciación, viven en la luz de la compañía de los dioses y los profanos se quedan en la oscuridad de la ignorancia. Los pequeños misterios de Eleusis eran celebrados en el templo de Ceres y los grandes misterios eran celebrados en Agra, al suroeste de Atenas, durante la noche para ser los más imponentes y augustos. La enseñanza que daban esas escuelas era rigurosamente oral y absolutamente secreta. La escuela eleusiana profesaba la doctrina de un solo ser creador y conservador del universo, doctrina opuesta al politeísmo que profesaban los sacerdotes al pueblo griego. Es esta doctrina que condujo a Sócrates a beber la cicuta por haberla profesado abiertamente a los atenienses. Según Diodoro de Sicilia, los griegos tomaron de los egipcios la idea para la institución de los misterios eleusianos. Los sabios Lactance y Jabonius afirman que tenía mucha semejanza con los misterios de Isis, puesto que Ceres era en Grecia lo que Isis era en Egipto. Según Crisóstomo, iguales ceremonias tenían lugar en los misterios de Samotracia. Clemente de Alejandría dice de los grandes misterios. Eran el complemento de todo saber, vistas y aprendidas en ellas todas las cosas. Según Aristóteles, el templo de Eleusis fue reputado el santuario de toda la tierra, y según Cicerón, él fue el bien que Atenas entregaba a los pueblos, porque era misión de los iniciados realizar la empresa de inculcar la moral como base de la instrucción del pueblo. De facto, los misterios de Eleusis lograron realizar mejoramiento en la condición moral de los atenienses y perfeccionaron sus costumbres, ligándolo a su especie por medio de deberes sagrados y recíprocos. Cuando las escuelas fueron cerradas, los adeptos se expatriaron en las diversas naciones de Europa, en particular en Francia y en Italia, donde fundieron la tradición de los misterios griegos con las varias formas de expresión del esoterismo occidental. La escuela platónica. La escuela fundada en Grecia por Platón 427-347 a.C., alumno de Sócrates, enseñaba la filosofía, la retórica y la geometría, tal como lo revela la inscripción grabada sobre el pórtico de la entrada de la escuela de filosofía que él creó en las puertas de Atenas, cerca de Colonia, en el jardín del gimnasio del héroe Acadenus. No entre aquí el que ignore la geometría. En la enseñanza de su escuela de los misterios, donde la forma de enseñanza era el diálogo, Platón definía la vida materializada como
La visión de un hombre que, en el fondo de una caverna, veía solamente desfilar las sombras. Definía Platón una diferencia dentro la vida materializada y la vida espiritualizada. Admitía la inmortalidad del alma, pretendía su existencia después del cuerpo y antes que él, después la muerte y antes el nacimiento. Señalaba premios y castigos en la vida futura. Profesaba Platón la eternidad del espíritu, explicando la formación del universo como obra de una inteligencia infinita. Platón encontró que todos los estados estaban mal gobernados y que solamente a través de la filosofía se podrían discernir todas las formas de justicia política e individual. Expuso sus ideas en célebres diálogos. Gorgias, Fedro, Fedón, el banquete, la república, Tetero, el sofista, el político, Parménides, Timeo y las leyes. Por causa de estas ideas, Platón fue perseguido por el rey Dionisio Hiero. La interpretación de los símbolos fue la base de la filosofía enseñada por Platón. Ella fue comunicada a numerosos eruditos en sus tiempos. Isócrates, Diodores, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Epicteto, Marco Aurelio y Aristóteles, quien fue el príncipe de los retóricos. La enseñanza de su lógica nutrió y disciplinó la inteligencia de Alejandro el Grande, del cual fue el preceptor. Sócrates dice de Platón en Faedo. Eran hombres de genio los fundadores de los misterios o secretas asambleas de los iniciados, quienes en las primeras edades del mundo, enseñaban bajo enigmas difíciles de comprender. Quisiera terminar este párrafo con una citación de este grandísimo filósofo que fue Platón, que parecerá familiar a muchos masones. El saber es lo que permite actuar bien. Solo se actúa mal por ignorancia, porque se desconoce la virtud. La escuela pitagórica. Pitágoras de Samos, 582-500 a.C., es uno de los personajes más notables de la antigüedad. Nacido en Grecia en Samos, la tradición local hace nacer a Pitágoras en una cueva situada en la cima del monte Kerkis. Fue iniciado a los misterios fenicios y pasó 22 años en los templos egipcios para estudiar la geometría y la astronomía. Pasó después a Caldea y Persia, donde se perfeccionó en la aritmética y la música. Después de haber visitado a Delos, Creta, Esparta, se fijó en Sidón, donde fundó su primera escuela matemática basada en el principio mágico cósmico de los números. Evolucionó en sus teorías numéricas y desembocó en la metafísica. Según él, los números son el principio y la primera llave de todo el universo. Comprender el poder de los números, sus propiedades y virtudes, era la clave para el conocimiento de los misterios de la vida y del universo. Pitágoras enseñaba también la naturaleza matemática de los primeros principios, así como el poder místico de las cifras y de los símbolos geométricos que, gracias a sus sentidos constructores, revelan la intimidad natural de la concepción y de la evolución del hombre y del universo. Entre estos símbolos, el más apreciado por sus discípulos fue el pentáculo regular llamado tetragrama de Pitágoras, que fue utilizado por los pitagóricos del siglo I como señal secreta de reconocimiento. Los pitagóricos también veneraban un triángulo sagrado en el cual veía el principio creador del universo. La historia pretende que Pitágoras fue el inventor de las tablas matemáticas y de numerosos problemas geométricos como aquel de la cuadratura del círculo y del teorema que lleva su nombre. Pitágoras desarrolló un método de deducción matemática para demostrar sus planteamientos geométricos. El moderno método de la argumentación matemática, esencial para toda la ciencia, se debe en gran parte a Pitágoras. En el año 530 a.C., se trasladó a Crotona, pueblo de Sicilia situado al oeste del Golfo de Trento, donde funda su escuela filosófica Magna Grecia o escuela geométrica de Crotona en un lugar llamado la Pequeña Grecia. Enseña al mundo greco-romano las tradiciones orientales de la doctrina interior, basadas sobre ejemplos sencillos, tal como el de la inscripción del frontal del templo de Delfo. Nocete ipsum, conócete a ti mismo, aclaración que debe desembocar en y conocerás al universo. Al discurso del hombre por el hombre, para el hombre en el universo, Pitágoras le dio el nombre de filosofía. Pretendía Pitágoras, en sus lecciones a sus discípulos, que hay un término entre lo que es y lo que no es. Es ahí donde está el pasaje hacia el ejercicio del pensamiento libre para el descubrimiento de las fronteras ilimitadas del conocimiento. Enseñaba Pitágoras la física, la poesía, la música y el canto.
Admirador de la armonía universal, él pide a sus discípulos hablar con un lenguaje tan puro como el canto del cosmos. Los discípulos de Pitágoras se aplicaban en el estudio de la organización social y política, indicando que el gran filósofo intentaba algo más que formar una escuela. Enseñaba Pitágoras el sistema de la metempsicosis o doctrina de la salvación, transmigración de las almas de unos cuerpos a otros, por la cual el alma, como castigo por las faltas pasadas, se vuelve prisionera de un cuerpo. Pero, solamente un encarcelamiento provisional. Según este sistema, la muerte anuncia el renacimiento en otro cuerpo hasta que el alma, purificada por la virtud, merezca liberarse finalmente de toda materialización. La muerte del cuerpo no implica la del alma, que Pitágoras no miraba como el resultado de la organización física, sino como el principio de la misma. Pitágoras predicó la inmortalidad del alma humana y afirmaba haber sido Aetelides, hijo del dios Mercurio, quien le entregó el don de recordar sus antiguas encarnaciones. Pitágoras dividió sus lecciones en dos partes. Las exotéricas, o parte externa de las ciencias, que eran dictadas en lugares públicos y accesibles a cuantos querían oírlas, y las esotéricas, o parte interna de las ciencias, saber reservado a sus discípulos a quien Pitágoras exigía 5 años de un silencio absoluto, fortificado por la meditación y la contemplación de los ritmos del universo. Se atribuye a los pitagóricos el haber considerado al universo como un gran todo armónico. Cosmos, una gran unidad de la cual emana el mundo, puesto que le consideraba como un conjunto de otras unidades subalternas. Pitágoras tenía la reputación de poseer una cultura universal. Sus discípulos lo miraban como una especie de divinidad y lo escuchaban como infalible oráculo, decían. El maestro lo ha dicho. Y no necesitaba más pruebas. La tan nombrada sabiduría de Pitágoras se expande rápidamente y él se vuelve un personaje importante de la vida pública. En el curso de la historia, células pitagóricas se formaron en la mayoría de los estados del mundo antiguo. A comienzos del siglo III a.C., hacia bajo César y los primeros emperadores romanos, el pitagorismo alcanza todas las clases sociales y adquiere una gran popularidad. Entre los pitagóricos se encontraron los constructores a quienes la humanidad debe la célebre Basílica de la Puerta Mayor de Roma, concebida como un templo caverna al borde de la Vía Prenestina. El mitraísmo. Nación militar sobre todo preocupada por su prestigio material y económico, Roma no brilló por sus cualidades espirituales y religiosas. Acogía, sin embargo, diversas tendencias iniciáticas que toleraba a condición de que sus adeptos se limitaran a trabajos esotéricos y no se entregaran a la política. La civilización romana fue atravesada por el gran movimiento del culto de Mitra, antiguo dios frigio de la luz, representado teniendo en una de sus manos un globo terrestre y en la otra, la Vía Láctea, que fue muy extendido en Europa en el primer siglo a.C., gracias a las conquistas de las legiones romanas. El mitraísmo tuvo un inmenso éxito en la ciudad imperial del segundo al tercer siglo 500 DC. En el año 285 DDC, el emperador Trajan hizo construir un mitraeum en la ciudad capital. Las altas autoridades del imperio romano protegían la cofradía, reconociendo el dios Mitra como protector supremo de la potencia imperial. El mitraísmo fue una de las más ricas asociaciones iniciáticas de la antigüedad, tanto por su organización simbólica como por la calidad de sus fraternidades, que aseguraban una gran coherencia a la institución. Los templos de Mitra estaban decorados para simbolizar el cosmos. En el abovedado estaba pintado el firmamento estrellado. Los templos masónicos actuales son cuasi idénticos a aquellos templos de la época mitraica. Desde la iniciación, en la cual el postulante sufría las pruebas de los 4 elementos, el ritual que nos transmite la historia es muy cercano al ritual masónico que se utiliza todavía hoy. Dicha ceremonia se realizaba en una sala subterránea, siendo seguida de un ritual simbólico de muerte-resurrección. Los adeptos de Mitra recibían una enseñanza orientada hacia la astrología, las relaciones del hombre con el universo y los rudimentos del lenguaje de los misterios. En los misterios de Mitra, se practicaba un bautismo, en forma de ducha, con la sangre de un toro sacrificado. Glorificando y santificando el trabajo y protegiendo los artesanos, el mitraísmo inicia a sus misterios a muchos arquitectos que contribuyeron a propagar sus ideas en las primeras corporaciones de constructores.
tal como Vitruvio, letrado geómetra, diseñador y filósofo romano, venerado por los albañiles medievales, que afirmaba: aquellos quienes no utilizaran sino la mano en el trabajo no podrían jamás alcanzar la perfección. Él da a los siglos posteriores la definición de lo que debía ser un maestro arquitecto. El espíritu sin el trabajo, y el trabajo sin el espíritu, no rendirán jamás ningún obrero perfecto. La escuela ecléctica de Alejandría, en Egipto, la escuela ecléctica de Alejandría, fundada en el siglo III a.C., por Euclides sobre las bases del neoplatonismo, enseña la unidad de las antiguas doctrinas de las diferentes corrientes de las tradiciones filosóficas, iniciáticas y religiosas del cercano y lejano Oriente. Muchas doctrinas de la época antigua intentaban explicar el mundo. Empédocles veía en la materia 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Anaxágoras a su turno, encontraba que los elementos constitutivos del mundo eran ordenados por una inteligencia cósmica. Para Heráclito de Éfeso, todo cambia infinitamente. La muerte sucede a la vida a la muerte, la noche al día, el día a la noche. Hacia el siglo III DDC, la escuela ecléctica fue el origen de la corriente alquimista que se formó en los medios sincréticos de Alejandría por una síntesis de las especulaciones y de las prácticas esotéricas caldeas, judías y helénicas, verdadero arte sagrado, y de la tradición hermética o alquímica egipcia de la escuela de Hermes Trismegisto, en la cual la gran obra es aquella de la realización individual como ejemplo de la concepción del oro, que es aquella de la concentración materializada de la luz. La doctrina ecléctica alejandrina tomó rápidamente un gran desarrollo en Egipto, en Bizancio y en el mundo árabe en las sectas fatimistas e ismaelistas. El cristianismo primitivo. Con el nacimiento de Jesucristo, cierta idea del mundo desaparece, otra aparece. Los comienzos del cristianismo fueron bastante movidos en el campo de la fe, puesto que él nace de una sociedad donde los más altos valores espirituales pertenecen a las sociedades iniciáticas. Numerosas culturas se afrontan en Galia, en Alemania y en las lejanas fronteras del Imperio Romano, y aunque el cristianismo no era de espíritu iniciática, a menudo cubre de sus creencias las viejas tradiciones, sin destruir sus bases. La Iglesia Católica se opuso progresivamente a todas las antiguas religiones y a partir del siglo IV, ella se mostrará crítica e injuriosa a consideración de las fraternidades iniciáticas. Mientras tanto, renunció a abolir los antiguos misterios, donde ella supo sin embargo recuperar las ideologías, reexplicarlas y neutralizarlas y cristianizarlas con el fin de convertir sus antiguos adeptos. Con la ayuda del poder político, la nueva Iglesia Católica Romana tomará poco a poco el primer plano espiritual, alcanzando a ser la religión del Estado. El gnosticismo. La escuela gnóstica, directamente ligada a la escuela ecléctica egipcia, es una ideología compuesta donde se mezclan unos elementos esotéricos egipcios, griegos, persas, babilonios y judíos. La corriente gnóstica, fundada sobre la investigación esotérica, fue la base de la tradición cristiana que quiso fundir las tradiciones antiguas y aquellas de la escuela cabalística, tradición sagrada de los hebreos, derivada de las antiguas tradiciones caldeas, que tratan del valor místico de las cifras y de las letras del alfabeto, con el cristianismo naciente para fortificarlo y hacerlo aceptar a los paganos. Poco a poco, el gnosticismo se afirma como el esoterismo cristiano, reservado a aquellos que desearan penetrar en los secretos del mundo celeste en el cual reina el demiurge, el gran generador, ordenador del universo. Unas querellas internas en la Iglesia Católica naciente terminan por oponer los dogmáticos católicos a los gnósticos, quienes deseaban afirmar una profunda originalidad en contraste con el concepto de los católicos, del cual los gnósticos consideraban que las enseñanzas eran una traición de las de Jesús. Serán los primeros oponentes del cristianismo de Estado. El simbolismo masónico encuentra su fundamento en esa corriente esotérica, forma de gnosticismo cristiano, conocido bajo el nombre de juanismo. Los hijos de la luz, los francmasones son a menudo llamados hijos de la luz, trabajando para la gloria del gran arquitecto del universo. Esta apelación es conocida desde tiempos inmemorables en el antiguo Medio Oriente. Los ritos mágicos practicados en Egipto Adeir el-Medine, tenían por objeto permitir a los iniciados en las ciencias secretas entrar en la vida eterna, penetrando en el corazón del sol interior, volviéndose así hijos de la luz.
La luz del sol interior, es invisible a los ojos de los profanos, cerrados por el velo de la ignorancia. Para el espíritu del hombre de las civilizaciones tradicionales, lo invisible es un tema importante, no tiene la vaguedad de un concepto metafísico, él es una realidad, una dimensión en la cual se mueve cada uno de los seres que componen la humanidad. Lo invisible está presente y es sensible. Está alrededor del hombre como un medio que registra cada una de las acciones terrestres. Pertenece a un fenómeno social de la antigüedad, puesto que el hombre de esta época remota tenía necesidad de deidad. Él vivía en un mundo que tenía sed de misterios. En la Grecia del siglo XV a.C., los maestros iniciados a los grandes misterios de Eleusis recibían el título sublime de hijos de la luz, así fueron igualmente llamados los adeptos de Mitra en la Roma antigua. Se encuentra también esta apelación en la época cristiana primitiva en una carta de Clemente de Roma a los Corintios. Que el artesano del universo conserve sobre la tierra el número contado de sus hijos. De las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento. También en la Biblia, encontramos esta apelación en San Pablo. Ustedes son todos hijos de la luz. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, compartan, dale me gusta, muchas gracias.